Buenas tardes a todos y bienvenidos al invitado de Radio Francia Internacional. Acaba de abrir sus puertas aquí en París el festival Viva México, que del 3 al 9 de octubre va a mostrar al público parisino lo más relevante del cine producido y hecho en México. Entre los 16 largometrajes que se presentan destaca la película Los días más oscuros de nosotras, de la realizadora Astrid Rondero, que se presenta este sábado 6 de octubre y que cuenta como protagonistas a dos grandes actrices, Sofía Alexander y Florencia Ríos. Y precisamente para hablarnos de esta película y de su brillante trayectoria como actriz de cine, de televisión y de teatro, Sofía Alexander ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. Buenas tardes, Sofía. Muy buenas tardes, pues feliz de venir desde México, nada más para tener esta entrevista contigo. No se lo va a creer nadie. Es un verdadero placer tenerte aquí entre nosotros. Permíteme que explique antes que nada, Sofía, que has nacido en la Ciudad de México, en el seno de una familia de artistas, ¿no? Querer ser actriz con una familia como la tuya era lo más natural del mundo, ¿no? Para una niña. Sí, yo recuerdo, bueno, en realidad viene del lado de las mujeres de mi familia más que de los hombres. Los hombres se dedicaron y se han dedicado a carreras científicas y técnicas, ¿no? Ingenieros, médicos, físicos. Y las mujeres, curiosamente, desde mi abuela, que si quieres te contaré un poco de dónde viene, pero ella, bueno, pues se volvió actriz, productora, traductora. Luego su hija, que también es actriz en México, que es mi tía, que se llama Susana, y luego yo. Entonces, ahí vamos 3 generaciones. Y yo ya tengo una que otra sobrina por ahí que también está pintando, como que quiere treparse al escenario. Entonces, sí, somos familia de ese lado, pues, artistas. Y yo me acuerdo que de chiquita, como me mandaban a dormir, pues soy la más chiquita de toda una familia de gente que, digamos que yo nací mucho después y mis hermanos ya estaban grandes y entonces me mandaban a dormir y yo me acuerdo que abría la puerta de mi cuarto para poder ver la televisión y ver los programas que me prohibían, ¿no? Y yo decía, yo quiero hacer eso que están haciendo en la televisión. Tu familia es de origen europeo, ¿no me decías? Así es, sí, es un poco una mezcla exótica. Digamos que del lado de mi padre vienen todos de Stuttgart, en Alemania, luego establecidos en Berlín, viene la Segunda Guerra Mundial, son judíos, se escapan, la mayoría se va a Inglaterra, que era uno de los países que estaba ofreciendo refugio a los judíos, y Francia, luego llega, entonces mi abuela, de toda esa familia, mi abuela es la única que dice, yo no me voy a Inglaterra, yo me voy a Francia. Y entonces se establece en Francia, nace mi papá aquí y llega la ocupación, ¿no? Nazi a Francia y entonces tiene que huir. Y ahí viene que su primo, que ya vivía en Estados Unidos, que es un alemán físico, bastante reconocido ya en su época, que pues hace el favor, ella le pide ayuda, le manda un telegrama y él escribe una carta al gobierno mexicano, porque en ese momento Estados Unidos y México estaban recibiendo gente, ¿no? Estaban albergando gente, pues justamente judíos. Y entonces ella se toma el primer ferry, gracias a esta carta que escribe su primo físico en Estados Unidos, que era este hombre, Alberto Einstein. Solo Alberto Einstein. Sí, pero yo lo menciono porque en realidad, digo, se sabe mucho sobre sus teorías de la relatividad, pero en lo que no era relativo él, era en el cariño que le tenía a su familia. Ahí no había relatividad, había términos absolutos, digamos, y Alberto Einstein fue muy generoso con mi abuela, fue de mucha ayuda porque él fue el que escribió una carta, un telegrama al gobierno mexicano pidiendo que priorizaran la posibilidad de que ella escapara, porque se estaba muriendo en Francia, literalmente. Aunque mi papá, dicen por ahí que llegó gordito, ¿eh? Y entonces llegaron a México, el ferry llegó al puerto de Veracruz y ahí el por qué yo soy mexicana. Luego, perdón, mi padre se regresa a Francia a estudiar, a hacer sus estudios y conoce a mi madre, que es francesa. ¡Qué cóctel! Sí, no, bueno. Para ti,
Marcharte a estudiar a Londres, teatro, era lo más natural. Tenías familia incluso en Londres. Claro, toda la familia de mi padre, pues sí, creció y fue albergada por el gobierno inglés, ¿no? Como muchos otros judíos y judías. Y entonces yo empecé en realidad mis estudios en actuación a los 17, 18 años en México. Luego se radicalizó un poco, digamos, la manera en que se iba a proponer los estudios allá, es decir, iban a ser una especie de internado de estudio, como estábamos, digamos, dirigidos por un extraordinario hombre que se llama Luis de Tavira, que tiene todo su, digamos, su bagaje educativo es jesuita. Entonces un poco lo aplicó. Todos nuestros tintes de educación artística tenía tintes jesuitas, ¿no? Sin ser religiosos, pero sí con ese rigor, lo cual está muy bien porque son personas extraordinariamente estructuradas e inteligentes. Pero en este esquema de internado yo lo intenté 6 meses y ya luego cuando él decidió extenderlo a 2 años, yo pensé que lo que tenía que hacer como actriz era nutrirme del mundo. Y entonces las escuelas en México ya habían empezado, yo no quería perder tiempo y es cuando decido tocarle la puerta a mi familia inglesa y francesa, en realidad. Y bueno, pues me aceptaron en una escuela inglesa primero y entonces opté por Inglaterra. La tradición teatral inglesa es brutal, ¿no? Sí. No, bueno, es la meca del teatro mundial, ¿no? Se dice en la actualidad. Antes se hablaba de Rusia y hoy por hoy es Inglaterra. Tal vez las cartas cambien, pero hoy por hoy es Inglaterra. Yo estudié en una escuela que se llama Central School of Speech and Drama en el norte de Londres. Y pues ahí, digamos, empecé también mi carrera profesional. Y luego entonces me picó la cresta de también tomar, pues tener una base en México. Y México me ha dado muchísimo trabajo hasta la fecha y es por eso que no he podido regresar, pero no han sido falta de ganas. Digo, tengo la posibilidad de hablar un petit peu de français. Bon, un petit peu beaucoup. No está Un mal. petit peu beaucoup, voilà. Porque, pues, por mis papás. Y bueno, y porque me crié en una escuela inglesa también. Entonces, tengo esta posibilidad tripartita. Y entonces siempre he tenido ay, ya sabes, ese picante en la piel que dice, tengo que volver a actuar en inglés y en francés, ¿no? Esperemos que algún día. Hablando de teatro ruso, has actuado en varias obras de Chekhov, aparte de Hamlet también, shakespeariano. Sí. Bueno, Hamlet es muy interesante porque hicimos en Inglaterra un Hamlet de puras mujeres, ¿no? Y entonces eso fue una experiencia bastante peculiar. Todo lo contrario de lo que se hacía en la época elisabetiana, ¿no? Total, bueno, que ahí no existían No había las mujeres, actrices, no claro. había mujeres, ¿no? O sea, los pocos personajes que son escritos para mujeres, y lo hablo en presente porque todavía sigue sucediendo, aunque ya se ha abierto un poco más la cartera para las actrices, las compañeras actrices, de todas maneras la narrativa siempre tiene que ver con personajes mucho que son del mundo masculino, mucho más que del femenino, pero... sí, en la época de Shakespeare, pues sí, las mujeres eran interpretadas por chicos jóvenes, ¿no? Como bien sabemos. Pero digamos que Chekhov es uno de mis autores favoritos por excelencia. Y Chekhov es un autor, es peculiar porque en realidad poca gente le agarra a el justo medio donde tiene o radica el humor de Chekhov. No es trágico, no es cómico, es algo intermedio ahí que solo es chekhoviano, ¿no? Muy sutil. Es muy sutil, es maravilloso y es completamente contemporáneo. Trabajas en México en español. La relación de un actor con su idioma materno es casi carnal, ¿no? ¿Te sientes mejor trabajando en español o no? ¿O todavía te quedan ganas de trabajar Es que en inglés? en términos técnicos a mí me confunde un poco eso de mi lengua materna, porque mi lengua materna es el francés. Parce que ma maman, elle était française, porque mi mamá era francesa, ¿no? Y gracias a ella estoy un poco aquí en estos micrófonos de RFI. Digamos que cuando dices lengua materna es donde naciste, ¿no? También. Entonces, donde nací, claro, es el español. Entonces, yo soy una persona completamente bilingüe, porque sí, la primera lengua que escuché de chiquitita, de bebé, es francés, porque pues estaba en los brazos de mi madre, pero estaba en México, ¿no? Entonces, yo me siento a gusto
más bien tendría que dirigirme donde me siento más a gusto con el personaje, porque el personaje lo forma, es decir, su fisicalidad y la voz y la lengua del personaje tiene que ver con su fisicalidad. Tú transformas los acentos que utilizas para un personaje, tienen que ver con una fisicalidad. Entonces, más bien tiene que ver con el tipo de personaje que te toque más que con la lengua. La lengua nunca hay que verla como un obstáculo, sino como todo lo contrario, como una herramienta comunicativa, ¿no? Sofía, he leído que te gusta interpretar personajes difíciles, delicados, como el que interpretabas el año pasado en la obra Instrucciones para una muerte feliz. No debe ser fácil, ¿no? Sí, bueno, esa obra hablaba sobre la muerte, ¿no? Y fue muy interesante también aprender a que la muerte es una gran maestra, ¿no? Es una gran maestra en la vida y que solamente va a sonar muy ridículo, tal vez hasta absurdo lo que voy a decir, pero digamos que se entiende. Solo los vivos tenemos presente la muerte. O sea, la muerte pertenece al mundo de los vivos, no al mundo de los muertos, ¿no? Y con esto quiero decir que los únicos que solo puedes tener es estas paradojas de la vida. Solo puedes tener conciencia de que la muerte existe porque estás vivo. Entonces, Y la muerte, mis padres, yo viví dos muertes muy, muy fuertes. Justo este guión de esta obra de teatro me cayó a las manos cuando mi madre estaba unos meses antes de que mi madre falleciera. Entonces yo le dije a la directora, creo que tengo que esperar a ver si yo puedo con esto. Y cuando mi madre murió, le hablé a la directora y le dije, hay que hacerlo. Yo no creo que el teatro tenga que ser terapéutico para el actor o la actriz que lo interpreta. Uno está haciendo un trabajo. En todo caso será terapéutico para el personaje, para el público, ¿no? Para mí no. Pero finalmente lo que sí es aleccionador, y sí fue una obra, Instrucciones para una muerte feliz, fue una obra muy aleccionadora en ese sentido. Oye, pero quiero agregar algo. Esto de que me gusta hacer personajes difíciles, caray, es que es lo que me ha tocado. Yo no he tenido mucha posibilidad de escoger en ese sentido. Siempre, no sé por qué tengo esa tendencia. Pero también te voy a decir, si estudias complejamente al ser humano, no importa qué personaje te toque, de todas maneras va a ser complejo, ¿no? Pero difícil y complejo es sin duda el papel de Ana que haces en la película de arquitecto Sí. que presentas aquí en París, Los días más oscuros de nosotras. ¿Qué pensaste cuando leíste el guión? Es difícil. Ana es uno de los personajes que más reto me han causado. A mí me emociona mucho estar en un set de cine y te voy a explicar por qué. Son 80 personas en un set que se coordinan en cuerpo, espíritu, mente, psicología para lograr un segundo de ficción. Y un segundo que cuesta muy caro, porque la cinematografía es un deporte de caro, ¿no? De alto riesgo, ¿no? Es un deporte extremo, decimos los que nos dedicamos a la cinematografía. Y entonces esa concordancia siempre se me hace como una poesía en la vida, que 80 personas se pongan de acuerdo para lograr un segundo de algo, de vida en el mundo de la ficción, ¿no? Que es como otro sistema, pero de vida, ¿no? Entonces uno existe en ese horizonte que llamamos la ficción. Y sí, evidentemente Ana, que es el personaje que interpreto en esta película, que se llama Los días más oscuros de nosotras, que se presenta en el Festival Viva México el 6 de octubre, sábado 6 de octubre a las 4:30 en el Lumineur Teatre. Y bueno, pues esta película se centra en varias temáticas. Una de ellas es el rol de la mujer mexicana como una profesionista en un mundo de hombres y una profesionista que hace un rol, cumple con una labor de líder, porque es la arquitecta de una obra de gran escala en una frontera, que es una de las grandes fronteras del mundo, que es la frontera de Tijuana, que es una frontera
kilométrica, una de las grandes, como ya decía, entre Estados Unidos y México. Tijuana es muy peculiar. Tijuana es una ciudad que no duerme. Y haber filmado ahí forzó un poco a que la filmación se empapara de ese ritmo vertiginoso. Y las mujeres de Tijuana son mujeres que están acostumbradas a estar alertas las 24 horas del día. Y mi personaje tenía eso. Entonces, eso permeó un poco todo el espíritu de la filmación. Entonces, te imaginarás lo que fue. Me imagino. La película se puede leer también como un thriller, pero Sí. tiene una carga enorme de crítica social de la sociedad mexicana, ¿no? Sí. Del machismo en particular. Sí, tiene una carga de la representatividad de la mujer en puestos profesionales. Tiene también una historia sobre feminicidio, que aquí hay que saber, porque inclusive en México se sabe poco porque se quiere que se sepa poco. En México las estadísticas hoy en día son de 7 mujeres, 7 o 9 mujeres asesinadas diariamente en toda la República Mexicana. Es decir, y cuando digo toda la República Mexicana te hablo, hago énfasis en ello porque si supieras que es un estado como antes se sabía de Ciudad Juárez, bueno, el fenómeno de Ciudad Juárez ahora se ha extrapolado al resto de la República Mexicana. En vez de crecer el fenómeno, ha aumentado y se ha proliferado. Y ahorita estamos hablando de estas estadísticas, de 7 a 9 mujeres diarias asesinadas, de las cuales, ¿qué te digo? El 1% se sabe y se toma en cuenta los juicios, ¿no? Y de que se llegue a cumplir penas es todavía más pequeño. Entonces, sí se está viviendo una crisis terrorífica. En México se mata a la mujer. Entonces, cualquier pretexto para hablar de ello, para exponerlo, es importante. La película no se centra en esto, se centra en varias temáticas, como ya decía, pero evidentemente tiene que ver un poco con esto. En la película vemos una violencia terrible contra los animales. Es un síntoma también de esa violencia generalizada del país. Lo que pasa es que tiene que ver con el fenómeno del patriarcado. Es decir, tiene que ver con agredir al más débil. Por excelencia se cree que la mujer, por ser físicamente, tener otras características distintas al hombre, es presa, es susceptible de poder y es inclusive es calificada, tiene las características para poder ser agredida físicamente. Y también los animales, ¿no? Los animales representan seres, digamos, vulnerables, como la mujer, pero la especie humana es animal también. Luego se nos olvida un poco eso. Somos animales que tenemos capacidad de pensar y de crear, ¿no? Que esto es lo que nos diferencia del resto de las especies animales, de representar, como decía Aristóteles. Pero entonces, sí, las especies más débiles son las que sufren. Y evidentemente, la mujer, por ejemplo, representa una mayoría a nivel numérico que es minoría en derechos humanos a nivel mundial. Terrible. La relación homosexual entre las dos protagonistas de la película ha debido levantar ampollas, ¿no?, en una sociedad machista como la mexicana. Sí, aunque es un arma de doble filo, porque la gente es morbosa. Y los machistas les gusta también ver este tipo de relaciones, ¿no? Que no tienen de pronto fantasías y demás. Entonces, de pronto eso puede atraer. Juzgan, pero atraen, ¿no? Ahora, creo, la Ciudad de México es una de las ciudades que ha sido vanguardista en términos de derechos como la posibilidad de que los hombres, los hombres y las mujeres se puedan casar entre ellos, ¿no? Es una ciudad pro aborto, legalizado. Entonces, es una ciudad que, no así el resto de la República, pero la Ciudad de México sí lo es. Entonces, digamos que en México hay fenómenos de vanguardias en términos de derechos humanos que son muy importantes, pero lo que de pronto no cambia
es las conversaciones y las creencias que se hablan a la mesa sentado en tu desayuno, ¿sabes? En la intimidad de las familias. Sí hay comentarios racistas y clasistas. México es una sociedad que tiene ambas. Es una sociedad clasista y es una sociedad también racista, ¿no? Entonces, digamos que sí crean pollas, pero también la gente no le es ajeno, se sabe de esto, ¿no? Más allá de tu profesión, Sofía, de actriz, perteneces a un colectivo, al colectivo El Grito Más Fuerte. ¿Cuáles son los fines de ese colectivo? El Grito Más Fuerte lo tuvimos que formar, en realidad le pusimos un nombre porque teníamos que identificarnos de alguna manera cuando salimos al público. Nosotros, en México, ha habido... Híjole, van a decir qué barbaridad, pero este tipo de cosas no se saben. Se sabe, evidentemente, que estamos viviendo desde hace aproximadamente 12 años de manera ya radicalizada una lucha extraordinaria contra el narcotráfico, en donde ha muerto mucha gente. El país está raptado por el crimen organizado, que tiene que ver con digamos, negocios de trata de blancas, comercio de órganos, trata de niñas, niños, tiene que ver con lavado de dinero y, y evidentemente con el comercio de las drogas, ¿no? A nivel mundial. Y México, entonces, está completamente secuestrado por el crimen organizado a varios niveles. Y esto hace que, evidentemente, los poderes de la nación se corrompan de manera tremenda, que haya brutal impunidad, y entonces, cuando hay crimen, no se castiga, y entonces hay permisividad a matar, y a secuestrar, y a desaparecer. Esto ha dado como resultado en los últimos 12, 14 años que estemos hablando de 160,000 muertes y más de, no sé, 40,000 desaparecidos. Estos son cifras solamente oficiales. Eso lo muestra la directora en la película cuando tu personaje dice, después de una investigación de un asesinato, ya está, claro. Se acabó. Sí, ¿esto es todo? Mira, qué bien lo apuntalaste, ¿eh? Qué bien te diste cuenta. Porque sí, efectivamente se mata a alguien y de pronto toman datos, cierran la carpeta y jamás nunca la vuelven a abrir. Las pocas carpetas que se abren en México es porque de pronto hay alguien ahí que tiene un nombre pesado y entonces están obligados a averiguar. Y aún así de pronto nunca se sabe la historia de esos cuerpos. Ahora se han descubierto en México fosas clandestinas en donde uno se pregunta debajo de los pies de uno qué está pisando, ¿no? Entonces, pues sí, este es un tema en México que está vigente. El país ahorita está pasando por momentos tremendos. Hay un cambio de gobierno. La gente siempre cuando hay cambio tiene esperanza, pero así como en todo el mundo, lo que realmente va a cambiar, o sea, digamos, la raíz del problema es la gente, es la ciudadanía, no es un gobierno. Un gobierno que se queda 6 años y se va, por más promesas que puedan lograr, que puedan cumplir, ¿no? Es la gente la que se queda. Es difícil cambiar la mentalidad de un país. Sí, las prácticas. Yo pienso que las ideas siempre es... Mira, yo tengo una cosa en mis redes sociales que dice, la mente es como un paracaídas. Si no lo abres, no funciona, ¿no? Hay que abrirla. Hay que abrir la mente. Y entonces las ideologías siempre son maleables. Las ideas son maleables. El problema cuando uno no activa el cerebro es que la práctica te lleva a la inercia y la inercia te lleva a un adormecimiento, ¿no? A un automatismo muy peligroso. Te agradecemos mucho, Sofía Alexander, de que nos despiertes de ese adormecimiento en el que muchos estamos todavía. Bienvenida a tu lengua materna.
Muchas gracias. Y ya lo saben, tienen una cita este sábado, 9 de octubre, en el festival, perdón, el sábado 6 de octubre, donde se va a proyectar la película en la que participa Sofía Alexander. Muchísimas gracias de nuevo. Permítanme también dar las gracias a Vanessa Loiseau, quien ha estado detrás de los cristales al tanto de la realización de este programa, y enviar un saludo muy cordial a nuestros telespectadores, que también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina gracias a la cadena de televisión uruguaya Canal U de Montevideo. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.